Bienvenidas y bienvenidos a Escritoras Ocultas. En esta segunda temporada nos dedicaremos a las gestoras ocultas, feminismo, teatro, artesanía y artes plásticas entre 1954 a 1972. Exploramos y analizamos el extenso archivo del periodismo cultural en Colombia. Durante esos años, promover cambios culturales, tanto en lo intelectual como en el ámbito de las artes, implicaba ocupar espacios físicos y simbólicos que tradicionalmente habían sido asignados exclusivamente a los hombres. El amplio archivo de noticias, reportajes, entrevistas y agendas del periodismo cultural revela el protagonismo de las mujeres, quienes, formando redes intelectuales y junto a otros agentes, trabajaron en la construcción de escenarios culturales alternativos a los tradicionales. De esta manera, las gestoras lograron, a través de diversas prácticas, ocupar un lugar en la esfera pública de la época. Artesanía culta o compromiso social. Cecilia Iregui de Holguín y Graciela Samper. En una foto de Hernán Díaz de 1966, el retrato de tres mujeres. De izquierda a derecha, Cecilia Iregui, en el centro Graciela Samper, ambas miran al fotógrafo. A la izquierda, casi de espalda, Gabriela Samper gira la cabeza logrando que el fotógrafo registre su perfil. Ninguna sonríe, tres amigas, tres gestoras culturales. En el pie de foto del archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, respecto de la foto que acabo de describir, aparecen algunas palabras claves, entre esas, artesanos. El tercer capítulo de esta temporada hablamos del aporte de Gabriela Samper, no solo al cine, sino también al teatro infantil. Hoy revisaremos el aporte de Cecilia y Graciela. Sin embargo, imaginamos la foto de Hernán como una invitación a introducir el capítulo de hoy, leyendo la narración que hace Madi Samper sobre la detención irregular de su madre, con el objetivo de contextualizar el Frente Nacional. El texto, escrito en 2004, a los 30 años de la muerte de Gabriela, 50 años después, nos sirve de introducción del capítulo de hoy. La enguandocada, de Gabriela Samper, por Madi Samper, 16 de mayo de 2004, en Lecturas Dominicales. Abro comillas. En 1974 murió Gabriela Samper, a los 56 años. Los injustos encarcelamiento y tortura a la que la sometió el servicio secreto del ejército causaron su deceso. Fueron épocas oscuras de hombres enmascarados en los cuales el Estado permitió que se violaran libertades y derechos. Creo importante recordarlas ante la aprobación del Estatuto Antiterrorista, pese a las advertencias de la ONU y varias ONG. En este país del olvido hay que recordar cómo en 1972, bajo Pastrana Borrero, se realizó una cacería de brujas similar a la de hoy, con detención de sinnúmero de personas que quedaron libres después de injustas acusaciones. Era el Frente Nacional cuando se recurrió al estado de sitio, la tortura, los consejos de guerra y la violación de los derechos humanos. Entonces, Gabriela Samper fue apresada por el ejército junto con 161 personas, incluidos sacerdotes, intelectuales, empleados, obreros, periodistas, campesinos acusados de pertenecer al ELN. Los mantuvieron varios días incomunicados en la policía militar, donde algunos sufrieron torturas físicas y psicológicas. En los allanamientos, la fuerza pública destrozaba todo. Gran parte de los negativos de películas de Gabriela Samper se perdieron, pues el material se consideraba subversivo. Las gentes de la cultura eran perseguidas, sus teléfonos interceptados. Los que pensaban diferente temían por su seguridad. Recuerdo y pido a mi país no borrar los días de terror que vivimos familiares y detenidos políticos en esa época, para que esos hechos siniestros jamás se repitan. A Gabriela la acusaron de haber enviado a la guerrilla copias de mapas del Instituto Agustín Codazzi, donde era directora de exposiciones. Cabe anotar que los documentos estaban y están para la venta al público. El 3 de julio de 1972, Gabriela desapareció. Acababa de salir del Codazzi y tomó un taxi al aeropuerto. Estaba radiante, pues iba a realizar un sueño, un documental sobre el folclore colombiano. En nuestra casa no dejaba de timbrar el teléfono. No se explicaba por qué no tomó el avión a Medellín. Se le había tragado la tierra y durante 3 días consecutivos nadie daba razón de ella. Cuando cogió el taxi, se dio cuenta de que era perseguida. Fue interceptada por un par de jeeps con soldados de la PM. Gabriela, asombrada, miraba la escena sin entender que el convoy tenía que ver con ella. Al reaccionar, decidió anotar el teléfono de su familia y le pidió al conductor que llamase para informar de su secuestro. En esos días era común la desaparición forzada. El taxista se negó a recibir el papelito.
Gabriela se dio cuenta de que era del servicio de inteligencia. Los primeros en bajarla del vehículo fueron 2 hombres fornidos que llevaron a empeñones a la primera mujer que decidió hacer cine en Colombia hacia las temibles mazmorras del batallón Ayacucho de la PM. Allí, en completa oscuridad, a la cual fue sometida bárbaramente, vendada con un trapo, vivió la peor pesadilla de su vida. Como afirmó en su libro, La Guandoca, la situación parecía sacada del libreto de una mala película. Recuerdo cuando ella contaba su paso por los calabozos, cómo la despertaban a gritos cada hora los torturadores para no dejarla dormir. La amenazaban, también con utensilios quirúrgicos. La intimidaban hombres enmascarados. Si no cantaba, la esperaba el famoso cuarto verde. Cierro comillas. Recuerda, caloroso, me dijo Luis Beltrán, el gran caporal. La peinilla no es el arma del arriero. No mata el frío, no mata el vértigo, no mata el miedo. Yo no soy el fantasma del páramo. El verdadero fantasma es el miedo. Para conquistar el páramo, el arriero tiene 3 armas. Aguantar el frío, dominar la soledad, querer la inmensidad yerma y desolada. Así me habló el dueño del Comandai cuando yo soñaba, hace mucho tiempo. Escuchamos un fragmento de la película de 1965, El páramo de Kumandai, de Gabriela Samper. En el Frente Nacional, de forma paralela a la fundación del Teatro El Burrito, la Casa de la Cultura, el desfile del año 2000 que revisamos en anteriores capítulos, se consolida un modo de utilización y comprensión de la artesanía en Colombia que es de todas maneras novedoso. Son años en los que el turismo impulsa por primera vez la vinculación entre lo artesanal, las artes y, por supuesto, el buen gusto. En Bogotá se abre la tienda de artesanías El Lago, lo cual no parece ser menor ni una cuestión simplemente coincidente, sino que ya nos encontramos en esta zona que hasta hace muy poco todavía existía. Estamos hablando de la entre calle 74 y 78 con carrera 15, una distinguida tienda de artesanías. Al tiempo también se están abriendo exclusivos talleres de textiles. Sin embargo, para poder contextualizar de cuándo comenzó, cuándo podemos ubicar fechas de esta vinculación que estamos estableciendo y que queremos hoy establecer, es necesario que retornemos al inicio de la década del 50. En el capítulo anterior ubicamos a Graciela Samper de Bermúdez en el desfile del Tequendama de agosto de 1966. El diseño de textiles cercanos a procesos artesanales de mediados de los 60 obliga a volver, como decía antes, a 1950. Anteriormente también hemos mencionado que la cultura de esa época se produce en lo que podría denominarse modo o modelo UNESCO. Recordemos que a comienzos de la década del 50, una de las primeras tareas de la CEPAL fue lograr caracterizar la pobreza en Latinoamérica. En ese marco de cooperación internacional y de desarrollismo, mencionar una nota de prensa del 23 de mayo de 1951 del periódico El Siglo. Campaña de fomento de la artesanía inicia Mintrabajo. El Ministerio del Trabajo está desarrollando actualmente un plan de colaboración de distintas entidades públicas y privadas con el objeto de fomentar la artesanía en Colombia. Esta clase de industria ha sido particularmente favorecida por la nueva legislación del Código Sustantivo del Trabajo, que en su artículo 251 eximió del pago de la cesantía a los talleres de artesanos que ocupen menos de 5 trabajadores permanentes extraños a su familia. Es posible que al poner en práctica el plan señalado, el Ministerio se valga de los servicios de un técnico de la Organización Internacional del Trabajo, ampliando así el convenio de asistencia técnica que se acaba de firmar con dicho organismo especializado de las Naciones Unidas. Este impulso hacia la artesanía va a ser un principio de política pública prácticamente que se rastrea desde la década de los 50 y que poco a poco va a ir consolidándose hasta tener un perfil muy claro hasta la década de los 70. En ese sentido, vale la pena señalar
un artículo del periódico El Tiempo que sale publicado el 16 de diciembre de 1968, escrito por Lucy Nieto de Samper y titulado Olga de Amaral en el primer plano de la tapicería de hoy. El artículo señala que Olga de Amaral, esta reconocida artista, incluso muy renombrada actualmente, es para aquel momento una figura destacada y representa a Colombia ante el Consejo Mundial de Artesanía, una organización internacional que busca preservar la artesanía como parte esencial de la cultura global. Su trayectoria como tejedora es reconocida tanto en Colombia como en el extranjero y sus obras compiten con las grandes artistas contemporáneas. Durante el Congreso Internacional de Artesanía en Lima, se nombró a Olga de Amaral para promover la artesanía colombiana en el mundo y en este artículo se señalan las palabras de Olga de Amaral al respecto de este congreso. Abro comillas. Yo creo que el concepto contemporáneo de artesanía nació en el momento en el que apareció el de producción industrial. En otras palabras, creo que es así por oposición a la producción masiva que se vale de medios más tecnificados cuando el trabajo artesanal toma todo su significado actual. En realidad, uno no puede imaginarse a un tejedor de linos de la Europa medieval llamándose a sí mismo artesano, al menos con el sentido de que este vocablo tendría para nosotros. En ese momento, era él, el productor, el proveedor, el hombre que a pesar de que no había acabado de desligarse del trabajo familiar satisfacía, aún con medios que hoy llamamos artesanales, una necesidad que se iría ampliando cada vez más y que lo llevaría a través de la historia y del crecimiento de la demanda al desarrollo industrial. Sin embargo, es importante anotar, para fijar el origen común de estas dos corrientes, la producción industrial y la artesanía contemporánea, que luego se diversificaron hasta oponerse, que este productor con los medios rudimentarios a su alcance se mantenía tan íntimamente ligado a su instrumento y a la materia producida como lo está obligatoriamente ligado a su telar el campesino que de alguna región aislada de nuestros Andes y como debe estarlo voluntariamente el artesano contemporáneo. Cierro comillas. Ella sostiene que el concepto contemporáneo de artesanía surge en contraste con la producción industrial y enfatiza la conexión íntima entre el artesano y su trabajo. El artículo del Tiempo, Olga Amaral clasifica la artesanía en dos corrientes: la artesanía popular, que responde a las necesidades prácticas y a las tradiciones, y por otro lado la artesanía culta, que busca innovación y estética, fusionando tradiciones con nuevas ideas. Este enfoque resalta la importancia de la artesanía en la cultura y en la economía prácticamente, con millones de artesanos en el mundo. El artículo culmina señalando la formación que incluye estudios de diseño y de tejido y destaca prácticamente la posición de Olga Amaral en el sentido que ha participado en numerosas exposiciones internacionales y que a lo largo de su carrera ha explorado diversas técnicas y materiales creando tapices tridimensionales que combinan lana, seda y otros elementos, convirtiendo su trabajo en auténticas obras de arte apreciadas por conocedores. Esta división de lo popular y de lo culto es una herencia que como debate lo podemos rastrear desde la introducción de los discursos de la modernidad a principios del siglo XX, pero de facto la alta cultura y la cultura popular viene con distinciones de clase que se pueden incluso rastrear o seguir desde siglos atrás, es decir, estamos ante otras de nuestras herencias. Es muy claro que para la década de los 60 ya hay un interés económico y mercantil de la artesanía. Su valoración radica en las posibilidades de ingreso para un desarrollo nacional y las políticas públicas de esta materia se dirigen en esa dirección. Estamos lejos de las perspectivas de valoración de una tradición o las perspectivas de patrimonio cultural que solo serán desarrolladas hasta finales de la década de los 80. Aquí hay una mirada más bien mercantilista y como una opción específicamente para el desarrollo económico del país y para una respuesta al desempleo. Esto se evidencia también hemerográficamente. Una de estas evidencias es el artículo del 31 de enero de 1971 del periódico El Tiempo también, de Gloria Valencia Diago, una de nuestras periodistas culturales a las que le dedicamos un capítulo en nuestra primera temporada. En este artículo titulado El fomento
a las artesanías, otra respuesta al desempleo, se señala que este fomento para la actividad artesanal es una respuesta al desempleo, destacando el papel de Federico Echavarría, quien en ese momento acaba de ser nombrado y pues según el artículo, pese a no tener experiencia previa en el área, se ha comprometido a desarrollar el sector artesanal de Colombia a través de la creación de centros artesanales en regiones con alta necesidad de empleo como Ráquira o La Chamba, buscando mejorar la calidad y la venta de productos artesanales, proponiendo que estas iniciativas pueden ser una solución viable para la situación de desempleo en el país. Echavarría enfatiza, pues según el artículo, la importancia de reconocer las artesanías como un sector con potencial económico, en lugar de considerarlas simplemente como una costura, dice el artículo, con un enfoque en el que la asistencia técnica y artística pretende mejorar la calidad de vida de los artesanos y promueve la autonomía, evitando además el paternalismo, según las palabras de Echavarría en el artículo del periódico. Los centros de capacitación que se integran estéticamente en el entorno en el cual están los artesanos tienen como objetivo educar a los artesanos en técnicas modernas, mientras que conservan la tradición. Además, se planean concursos y la apertura de almacenes para mostrar los productos artesanales a precios accesibles. A través de estas iniciativas se busca no solo la revitalización de un sector como el artesanal, sino también, y lo dicen explícitamente, un aumento en las exportaciones de artesanías hacia varios países. Este artículo, con ciertos adjetivos que nos dejan tener una mirada hacia cierto tono crítico, evidentemente, ante la situación de la artesanía en Colombia, expone clarísimamente la orientación de la política estatal con la artesanía. Federico Echavarría es el gerente general de Artesanías de Colombia en 1970 y en los informes de gestión de Artesanías de Colombia, él indica 5 pilares sobre los cuales va a estructurar la orientación de Artesanías de Colombia. El primero de ellos es el fomento. En este apartado, Federico Echavarría presenta en el informe que el problema de los artesanos es su profunda individualidad. Prioriza 5 zonas del estado colombiano, La Chamba, Ráquira, Barbosa, Pereira y Sandoná. Los prioriza porque hay un cruce de información teniendo en cuenta que allí había las mayores tasas de desempleo. El segundo pilar de su gestión es el mercadeo. Establecen que uno de los grandes problemas de los artesanos es la cadena de distribución hacia las capitales y por tanto Artesanías de Colombia debe ser este canal de distribución hacia 5 ciudades principales, Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Cartagena. El tercer pilar es la promoción y para la promoción establecen unos concursos que tienen una temática anual. En 1970 la temática fue la joyería artesanal y también se establecen unos recursos para las ferias internacionales y la asistencia a este tipo de congresos como en los cuales mandan a Olga de Amaral. El cuarto pilar son las asociaciones. Dado que la situación de los artesanos a mirada de Artesanías de Colombia o de Federico Echavarría como gerente general de esta institución es la individualidad, se ve la necesidad de que los artesanos creen asociaciones o cooperativas y para ello el Estado les da la capacitación especialmente administrativa y financiera para que se creen estas organizaciones. Y por último, el quinto pilar es la asesoría técnica, que corresponde, y lo dicen explícitamente en los informes, a una política que tuvo el nombre de política de frente social. Estos reportes de Federico Echavarría como gerente de Artesanías de Colombia analizan esa situación de la artesanía colombiana y su potencial para generar el empleo. A pesar de su limitada contribución a la producción industrial, como lo señalan, el sector artesanal es crucial para incrementar el empleo en el país. Se propone un desarrollo integral que incluye la modernización de técnicas de producción y el uso de maquinaria auxiliar sin perder una esencia artesanal. La artesanía en Colombia enfrenta un estado de abandono y es necesario establecer un programa de desarrollo que incluya la capacitación, la asesoría técnica, la mejora en la comercialización.
En este sentido, pues destacan el papel de Artesanías de Colombia en la organización y tecnificación del sector, fomentando cooperativas de producción y comercialización para mejorar esa eficacia y reducir costos. El texto también menciona la importancia de abrir mercados internacionales, ya que la demanda externa puede ser más lucrativa que la nacional. Se plantean estrategias para establecer centros de desarrollo artesanal y facilitar el acceso a créditos, promoviendo un trabajo cooperativo. Finalmente, se concluye en los reportes de la gerencia que con la debida atención a la comercialización y a la financiación, el sector artesanal puede convertirse en un gran generador de empleo y contribuir significativamente a la economía nacional. Se proponen recomendaciones para fortalecer esta organización artesanal, mejorar el acceso a créditos y estimular la innovación y el reconocimiento de un trabajo artesanal. Pues realmente nosotros hace 16 años que comenzamos en este grupo, ¿no? Nunca imaginamos pues el progreso que íbamos a tener nosotras, siendo que empezamos 25 personas. Los primeros trabajos duramos como un año haciéndolos, ¿no? Nunca pensábamos que íbamos a tener un mercadeo como el que tenemos hoy. Ya hoy día somos 80 personas. Tenemos nuestra sede, estamos organizadas por medio de una junta que la conformamos dentro de las mismas socias y pues así nos hemos repartido el trabajo y hemos logrado. ¿Quién conformó el grupo, Rosa? Bueno, el grupo lo inició la señora Cecilia de Holguín. Fue la persona que nos invitó muy amablemente a su casa para que nos reuniéramos y empezáramos a hacer unos trabajos, unos trajes típicos, que como les digo, pues en realidad no pensamos que íbamos a tener todo este trabajo, ¿no? Bueno, pero ustedes se iniciaron haciendo trajes típicos. Sí. Y luego, ¿cuál ha sido la evolución del trabajo del grupo? Que hoy en día son estos bellísimos paisajes que tenemos acá, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezaron a hacer estos paisajes? Como a los 2 años de haber nosotros empezado los trajes, ¿no? Porque fuimos pues sacando ideas que con los catrecitos, que unas tiras, que ya los paisajitos, los cojines, los tarjeteros, y hoy día pues se hacen distintas cosas, ¿no? Además por encargo, curelechos o tapices en distinto tamaño. Hay muchas personas que llevan sus medidas para hacerles los trabajos. Cuénteme, pero ustedes empiezan desde el comienzo a hilar la lana y a hacer el pedazo de tela para bordarla, ¿o ya la compran hecha? No, compramos la tela. Nosotros compramos porque realmente pues para la teñida del paño no es una cosa fácil, ¿no? Entonces más bien nosotros compramos ya los paños teñidos y el blanco, ¿no? Que es el más natural. Sí. Y los diseños, ¿quién ha hecho los diseños? Por ejemplo, este es un lindo cojín, ¿no? ¿Quién le ha hecho este diseño? La persona quien lo trabaja. Ya hay muchas niñas o personas, ya señoras, quienes ellas mismas, por su propia inspiración, van sacando el diseño y lo van haciendo. Ese, por ejemplo, es hecho a pura pulso, digamos, ¿no? Ese no lleva dibujo, porque algunas trabajamos sobre el papel, ¿no? Muchas sacamos el patrón, digamos, el papel de seda, ¿no? Para colocarlo y luego trabajar sobre ese. Ese, por ejemplo, está hecho a pura mano. Pero eso no cualquiera lo hace, eso ya es una persona que esté especializada en ese trabajo. O sea, ustedes tienen dividido el grupo en los que hacen los paisajes. Las voces que acabamos de escuchar son de 2 artesanas del taller de telares de Fonquetá, fundado por Cecilia Iregui de Holguín en 1965. A propósito, taller que continúa abierto. Cecilia Iregui borda, luego Cecilia Iregui de Holguín, nace el 14 de septiembre de 1917, muere en 2008. Fue una promotora de distintos grupos de artesanos, folclorista y fundadora precisamente del taller de Fonquetá que acabo de nombrar. Más adelante también fundará el Instituto del Diseño y la Expresión Colombiana, que primero tendrá una sede en Chía y luego se trasladará a Teusaquillo. Publicó una serie de libros con sus investigaciones socioeconómicas, culturales, precisamente sobre la artesanía. Entre ellas se destaca el estudio que dio origen al Museo de Trajes de la Unidad de Patrimonio de la Universidad de América, Trajes Regionales de Colombia, de 1972, realizada junto con la antropóloga Edith Jiménez, una de las primeras investigaciones en abordar el traje como una expresión cultural que da cuenta del pasado colonial, del mestizaje étnico y cultural en Colombia. En 1965
Cecilia, entonces presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Vereda, donde tenía, insisto, su casa, le propone a 15 jóvenes buscar una forma de capacitarse y de mejorar su calidad de vida. Me interesa mencionar de esto que cuando se está buscando archivo y se escuchan las voces de las propias artesanas, incluso algunas de ellas, ya mujeres muy mayores, dejaron consignado su testimonio, no solamente en las voces que acabamos de escuchar, sino a través de textos, de homenajes que le hicieron a Cecilia, dan cuenta de que la manera como Cecilia se vincula con ellas tenía que ver con un interés real por contribuir en algo que mejorara su calidad de vida, porque eran mujeres que, si bien estaban dedicadas por completo a las labores de cuidado, también tenían trabajo en sus pequeñas parcelas, pero no recibían ningún tipo de salario. Contribuir en que estas mujeres aprendieran a tejer, a bordar. Dice Cecilia que lo primero fue como habilitar el bordado y que de ahí empezó a fluir. Nunca hubo una conducción específica de qué diseño debería hacerse. Habían unos parámetros generales que guiaban de alguna manera la composición de las piezas, pero mucho de lo que vemos todavía en este taller de Fonquetá hace parte de la propia creatividad de cada una de estas mujeres. Entonces es a partir de ese taller que Cecilia va a aprender un modelo de trabajo cooperativo, que luego va a dedicarse a llevar a otras regiones de Colombia. Cecilia está directamente vinculada con Artesanías de Colombia. Va a ser no solamente una impulsora de una revisión muy juiciosa en términos de la afectación que estaba teniendo para el campesino, ahora entendido como artesano, la llegada de este impulso novedoso por lo artesanal como un objeto de lujo. La noción de que una vez que el campesino se convierte en artesano y empieza a producir ya no como simplemente una actividad individual, sino como una fuente de ingreso, estos objetos, en este caso tapices, para Cecilia implicaba también un riesgo porque hacía que el campesino cada vez tuviera más que alejarse de lo que estaba realizando como labores del campo en busca de mejores condiciones, pero que ante un mercado fluctuante podía significar pues que el daño iba a ser peor. El aporte de Cecilia Iregui, que nos interesa resaltar, además de lo ya mencionado, tiene como contexto el primer seminario de diseño artesanal desarrollado en agosto de 1972 en el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Esta noción de artesanía se distancia de lo que desde lecturas contemporáneas suele hacerse sobre lo que significaba lo artesanal para la década del 60. Dios quiso poner su trono en una parte del mundo y después de buscar mucho llegó a mi Huila querido, en mi tierra se quedó y pensando en el futuro nos fundó a San Agustín con su misterio profundo, nos fundó a San Agustín con su misterio profundo. Festival Nacional del Bambuco, conjunto del Conservatorio del Huila. Hace poco se realizaba una exposición en el Banco de la República. En el último piso, uno de los últimos índices por los que se organizaba el guión curatorial, se presentaba la relación entre arte como artesanía y diseño. En la exposición no se alcanzaba a mirar, no se contempló una mirada crítica sobre el contexto que dio cuenta de la forma como fue presentada para ese momento en clave de desarrollismo y las implicaciones que esto puede llegar a tener. Respecto de eso, como volviendo otra vez, tratando de enfocarnos qué fue lo que hizo que en la década del 60 se configurara esa noción de artesanía que, insisto, no puede ser leída como hoy en día entendemos lo artesanal, con este boom de artesanía y de lo artesanal como proceso, como oficio que actualmente está experimentando el arte contemporáneo en Colombia. Proponemos revisar
algunas de las ideas que expuso en ese primer seminario de diseño artesanal, precisamente que se desarrolló en el Museo de Artes Populares, Cecilia. Entonces, a continuación voy a leer 2 o máximo 3 párrafos a propósito de esto. Aparición de la artesanía como factor de desarrollo y posibilidad de empleo. Es uno de los subtítulos en que ella organiza su conferencia. Y dice, abro comillas, en la última década en el mundo occidental se despertó un inusitado interés por las artesanías provenientes del tercer mundo, quizás por el cansancio que conlleva la producción en serie, originado con la creciente industrialización del mundo desarrollado. Los cuerpos de paz, creados durante la administración Kennedy, como mensaje fraternal de Norteamérica a los pueblos subdesarrollados del sur, cuyo trabajo los eximía del servicio militar obligatorio, llegaron a nuestros campos bien intencionados, pero ignorantes del medio y de las raíces culturales de este continente. Ante nuestra mirada displicente, iniciaron en el país una gran promoción artesanal enfocada en la exportación de los productos. Esta ligereza es explicable porque no existió una conciencia responsable para advertir que estaba en juego la cultura de un pueblo. No puedo dejar pasar inadvertido que fueron numerosas las personas que sabían la importancia y admiraban la ingenua belleza de nuestra artesanía tradicional. Posiblemente su influencia no llegó hasta los sectores donde hubieran podido detenerse la vandálica destrucción, como acaeció en algunos de nuestros centros artesanales. El arte popular, menospreciado hasta entonces, se convirtió en el tema de moda. Se abrieron nuevos y remunerativos mercados y se tornó elemento útil y decorativo para las clases de alto nivel económico. Este sorpresivo resurgimiento tuvo como consecuencia benéficos resultados y también ocasionó serios fracasos. El peor ha sido el estado de confusión provocado por un éxito tan inesperado. El hecho es que hoy estamos aquí para establecer una definición, una clasificación de lo artesanal general necesaria para reivindicar los valores auténticos que han sido negados y eliminar en lo posible la falsa artesanía, por lo menos colocarla en el área que le corresponde. A propósito del repositorio de artesanías de Colombia, Daniel Ramírez en 2012 hace una revisión también de este archivo que acabamos de leer, de la ponencia de ese primer seminario, aclarando o especificando que los cuerpos de paz llegaron a Colombia en 1962 y que su trabajo se realizó en Sandoná, Pasto, La Chamba, Ráquira, Pitalito, Sibundoy, San Jacinto Bolívar, a propósito de lo que acabas de leer del artículo del 71. O sea, estamos hablando que para cuando este señor está mencionando estos centros artesanales, han comenzado desde 1962. Mencionar que lo que Cecilia Iregui está diciendo es que estos cuerpos de paz llegaban con buenas intenciones, han llegado precisamente en ese marco de buena vecindad con Estados Unidos, lo cual queremos ahí como que le prestemos atención, que son jóvenes que venían a prestar alguna colaboración en ese marco de ayuda, porque eso los eximía en su país de prestar el servicio militar. Entonces están acá y pues las repercusiones que establece Cecilia son muy negativas. Artesanías de Colombia, lo mencionábamos, se ha creado en 1964 y en acto legislativo de 1968 termina Cecilia luego de la mirada muy crítica al papel que cumplieron los cuerpos de paz. Luego de la venida del presidente Kennedy, el recorrido que hace por toda Latinoamérica en el contexto de la Alianza para el Progreso, con esperanza, diciendo que viene una nueva etapa. Y esa nueva etapa tiene que ver con la llegada de la primera mujer gerente de Artesanías de Colombia, que será Graciela Samper. Graciela Samper Neco, o también aparece en varios de los textos con su apellido de casada, de Bermúdez. Cabe aclarar, ella se casó con el arquitecto Guillermo Bermúdez. Hizo parte del grupo de mujeres pioneras del arte textil en Colombia, junto con Marlene Hoffman, Olga Ceballos y Estela Bernal. Inició en 1947 su carrera de arquitectura en la Universidad Nacional y en el año 1958 fundó el taller llamado SUE. En este taller comenzó a producir tapices y telas, integrando técnicas tradicionales con un enfoque mucho más moderno.
Graciela participó de numerosas exposiciones, tanto nacionales como internacionales, y donde pues se destacaban los textos que la referencian, los diseños y las técnicas que utilizó. También trabajó desarrollando diseño de interiores y digamos que su actividad como artista, pues que vale toda la pena ser estudiada nuevamente, se entrelaza también con su papel de gestora cultural y su papel al frente de Artesanías de Colombia, que es la que destacamos en este episodio. Vale la pena anotar que en todo caso hay varias de las obras de Graciela Samper en varios museos, tanto del país como internacionales. Al respecto, vale la pena anotar que entre 1977 y 1987, Artesanías de Colombia, que tuvo la dirección de Graciela y después de María Cristina Palau, se trabajó para identificar y clasificar la producción artesanal en el país, siguiendo directrices de la OIT, es decir, de la Organización Internacional del Trabajo. Se llevaron a cabo 3 seminarios en diversas ciudades de Colombia, donde los artesanos aportaban información y se empezó a hacer como recopilación de datos, es decir, una mirada ya de recoger ciertos indicadores de producción. Este esfuerzo permitió generar y culminó con la expedición de la Ley 36 de 1984, que definió oficialmente la profesión de artesano en el país y estableció varias categorías, como la de maestro, artesano, instructor, oficial y aprendiz, categorías entre otras cosas que pues vienen muy similares a los talleres coloniales de artes. Además, se declaró en esta misma ley el 19 de marzo como el Día Nacional del Artesano y años después el decreto 258 que reglamentó esta ley introdujo una clasificación donde se consideraban criterios étnicos, raciales y territoriales, así como una diferenciación entre artesanía tradicional popular, artesanía indígena y artesanía contemporánea. ¿De qué año estás hablando? Repite. 1984, la ley, el decreto reglamentario, fue el 258. La artesanía tradicional en este decreto fue definida como la producción anónima y regional que refleja la fusión de culturas, mientras que la artesanía indígena se centra en la creación de objetos que conservan tradiciones y rasgos culturales, y la artesanía contemporánea, por su parte, integra elementos de otras culturas y tecnología moderna en su producción. Esto es absolutamente revelador respecto a cómo hemos venido hablando de la mirada sobre lo artesanal y retomo la reflexión que hacías sobre, evidentemente no es la misma mirada que tenemos ahora, aunque el año 1984 fue hace relativamente poco. Hay que ver justamente cómo estas miradas y cómo esta orientación de política pública también se va a empezar a cruzar después, no solamente con estas concepciones de arte que tú estás reflexionando respecto a nuestra contemporaneidad, sino también la inserción ya de conceptos de patrimonio cultural inmaterial que se empezarán a ver en el país justamente hacia finales de los 80, pero que de una forma más específica en términos de política, pues llevan aproximadamente unos 20 años. Señalar que para ese momento la producción de objetos a cargo de comunidades indígenas no es considerado artesanal. Hoy vemos lo que producen las comunidades y lo valoramos como artesanía, pero para ese momento no existía, sino que por el contrario eran productos o objetos con un interés etnológico o antropológico. Exacto, así que la política pública va a dar aquí un giro importante, o sea, esta ley de 1984 vuelca la mirada, tiene otro enfoque completamente diferente y lo va a hacer también cuando ya tengamos la aparición de un Ministerio de Cultura y las reglamentaciones o las normatividades que prácticamente reflejan también un cambio de enfoque y de mirada sobre el patrimonio cultural inmaterial, porque evidentemente aquí no solamente está un cambio sobre lo indígena, como tú mencionabas, sino también sobre el campesinado y los artesanos, y también el lugar, como bien lo mencionabas, que va a ocupar entonces
la mirada artística, en qué puntos se integran o se fusionan o cómo se están mirando estas diferenciaciones de arte y artesanía en términos de artes plásticas. To join in a new alliance for progress, Alianza para Progreso, a vast cooperative effort, unparalleled in magnitude and nobility of purpose, to satisfy the basic needs of the American people for homes, work, and land, health, and schools, techo, trabajo, y tierra, salud y escuela. Let us once again transform the American continent into a vast crucible of revolutionary ideas and efforts, a tribute to the power of the creative energies of free men and women, an example to all the world that liberty and progress walk hand in hand. Let us once again awaken our American Revolution until it guides the struggle of people everywhere, not with an imperialism of force or fear, but the rule of courage and freedom and hope for the future of man. Escuchamos El presidente John F. Kennedy y la Alianza para el Progreso. Archivo Bureau of Western Hemisphere Affairs. Hay una tensión ahí entre mejorar y conservar, ¿no? Esa es como la paradoja que se ha señalado. Cómo establecer lo que se considera auténtico, y ahí abro un marco problemático, porque también se estudia que Graciela Samper dice que habría que, en este primer seminario sobre diseño artesanal del 72, que habría que ir a buscar en lugares recónditos a los artesanos. Que también eso nos habla de cómo estamos acostumbrados a creer que las comunidades artesanales están a nuestra mano, ¿no? Como que es algo precisamente emparentado con el marco del turismo, recordando que 1967 será declarado el año del turismo por la UNESCO y que esto está completamente relacionado con lo que estamos hablando hoy. Sí, como que salimos de viaje, nos vamos en nuestros carros, vamos por carretera y las comunidades de artesanos están ahí, a disposición, como precisamente en un marco de mercancía. Sin embargo, para este momento del 72 no es así. Había que ir a buscarlos. Dentro de las cosas que a mí me parecían complejas, también de la manera como se aborda la escritura sobre lo artesanal, Cecilia Iregui marca que no solamente no se encuentran los artesanos, o sea, que estos centros artesanales están afrontando una cantidad de dificultades de índole social y necesariamente político. También va a señalar que si bien tenían unos conocimientos, por ejemplo, en el hacer en Tipacoque, el norte de boyacense, el conocimiento de hacer unas alpargatas con fique, van a necesitar que sea y lo pone así casi que como un redentor, a Eduardo Caballero Calderón, que en un viaje, recordemos que fue alcalde de Tipacoque, esta hacienda enorme que casi que es una extensión inmensa del municipio. Eduardo Caballero Calderón ha viajado a España, está muy preocupado, así lo narra Cecilia Iregui, está muy preocupado porque se ha cerrado la producción de tabaco. Tipacoque vivía de cultivar tabaco y para ese momento desde Bogotá les dicen que ya no pueden cultivarlo más porque implica para la producción de exportación de tabaco unos costos muy altos por ser alta montaña, entonces se quedan sin una fuente de ingreso. Que tiene que venir entonces Eduardo Caballero, se ha encontrado en España con un tapiz hecho precisamente en fique y que entiende que hay ahí una posibilidad para el municipio. Pues este lugar también de narrar así como si fuera de nuevo esa palabra redentor, salvador, un impulsor de lo artesanal, entonces nos permite problematizar la identificación de unos grupos específicos como artesanos, pero también las tradiciones, la configuración de una tradición para volver a esa paradoja entre mejorar o conservar. Y hay una tensión adicional y es justamente la idea del individuo como autor versus una colectividad anónima.
Entonces, justamente lo que estábamos diciendo, para 1970 el gran problema que se detecta es que los artesanos parecen como individuales y los tratan de asociar como una masa prácticamente anónima. Pero fíjate cómo hacia el año 84 hay como estas separaciones, ¿no? Está la masa de artesanos, por un lado, la artesanía es como masiva y anónima, versus también esta idea de artesanía contemporánea más vinculada al diseño con producción más tecnificada, pero que de alguna manera se destaca también en términos de nombre. Autoría. Ahí es exactamente la idea de la autoría, que prácticamente es donde empieza a tener como estas vinculaciones y conexiones justamente con la idea, digamos, también de la plástica. Terminamos diciendo nota para los historiadores y las historiadoras del arte. ¿Cuáles son los criterios con los que se va a leer esta producción artesanal contemporánea que se está dando en Colombia? Este podcast se realiza gracias al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como parte de la beca de investigación en artes en la categoría interdisciplinar 2024. Investigación de Isabel Cristina Díaz. Invitación especial a Paula Matiz. Asistentes de investigación Dana Camacho y María Sofía Barreto Mejía, con el apoyo de Gabriela Díaz. La música, grabación, edición y masterización está a cargo de Irman Music. Diseño de la imagen José Ruiz. Esto es Escritoras Ocultas.